¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de este espacio que se llama Comando Salvador Freixedo, completamente en vivo en su emisión nocturna. Comando Salvador Freixedo Nocturno, gracias por estar aquí con nosotros, transmitiendo desde los estudios de Radio Caballo de Troya. Recuerden que nosotros normalmente transmitimos desde esta radio online, que es el espacio favorito para que ustedes de repente cuando estén en el gimnasio, cuando estén en la carretera, escuchen estos directos sin necesidad de verse interrumpidos por el video. Un saludo a mi estimada Nancy, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde-noche de Latinoamérica. Bienvenidos a aquellos que nos están viendo a través de YouTube. Bienvenidos a aquellos que nos están viendo a través de Facebook. Amigos de Facebook, el chat no muerde, ¿eh? No le tengan miedo al chat porque su opinión es muy importante en el directo del día de hoy. Saludos hasta Querétaro, mi estimada Nancy. Gracias por estar aquí con nosotros. Amigos de la radio, por favor, indíqueme qué tal si está escuchando radiocdt.com, la mejor radio del misterio, donde a partir ya de esta semana, como era tradición, estamos haciendo todas estas transmisiones en simultáneo con ellos. Amigos, el día de hoy vamos a analizar una conferencia o parte de la conferencia, un resumen de una magna conferencia que dio hace muchos años JL de Mundo Desconocido y que desafortunadamente en el canal propio de él y en el canal de la Granja Humana de JL no se escucha muy bien. Hay una grabación alternativa que yo tenía mucho tiempo buscando porque se escuchaba mejor, que por fin alguien me la hizo llegar a mi número de WhatsApp. Esta está subida al canal Abre la Mente. Es un canal pequeño que desde hace mucho tiempo ya no sube contenido, pero afortunadamente él conservó la grabación con mejor calidad que hay, sobre todo de audio, de esta magna conferencia de JL de Mundo Desconocido, José Luis de Mundo Desconocido, que habla acerca de los amos de la granja humana. ¿Por qué este tema lo estamos tocando en el canal de Salvador Freixedo? Porque Salvador Freixedo fue el inventor del concepto de la granja humana, al menos para la comunidad hispanoparlante, ¿no? Hispanohablante. Entonces, es obvio que cuando José Luis de Mundo Desconocido, José Luis Camacho de Mundo Desconocido, habla de la granja humana, utiliza muchos conceptos de Salvador Freixedo y por eso es que esta noche vamos a estar nosotros aquí reaccionando, analizando y a lo mejor hasta cierto punto pues potenciando o aclarando algunos conceptos. Recuerden, está una encuesta en el chat, amigos de Facebook, amigos de la radio. ¿Quieren participar en la encuesta? Estamos en YouTube. Ahí es donde está la encuesta, donde estamos haciendo una pregunta muy sencilla. ¿Tú crees que la granja humana existe? Opinen sí o no. Su opinión es muy importante y también tenemos un reto, tanto en Facebook como en YouTube. Si llega un donativo a través de Superchat o bien en Facebook unas estrellas, nos quedamos una hora más de directo. Ustedes deciden si quieren que este sea un directo de una hora, hora 20 o nos vamos hasta las 2 horas y media. A través de los superchats y a través de las estrellas. Muchísimas gracias. Pregunta mi estimada Nancy, ¿la granja humana? ¿Qué es eso? El concepto de la granja humana es muy sencillo, Nancy. Muchos pensadores, muchos filósofos, muchos escritores, entre ellos Salvador Freixedo, opinan que nuestra humanidad está siendo controlada por entidades que son superiores espiritualmente a nosotros, o a lo mejor incluso superiores dimensionalmente. Estas entidades han provocado muchos desmanes en nuestro planeta, han dominado a muchas civilizaciones y a partir de eso nos controlan. ¿Para qué? Para alimentarse de nosotros o bien para obtener algo de nosotros. Eso no está totalmente claro y sobre todo en los últimos años se está descartando que nosotros seamos sus alimentos. Pero es muy probable que esta civilización probablemente no humana, pero no necesariamente extraterrestre, exista y esté jugando con nosotros. A continuación, amigos, y a partir de este momento vamos a escuchar al gran JL de Mundo Desconocido hablando acerca de los amos de la granja humana. ¿Quiénes son aquellos y cómo es que están intentando controlarnos? Pues es precisamente lo que vamos a ver esta tarde noche en Latinoamérica a través de la grabación y el rescate que hizo Abre la Mente, el canal que precisamente se encargó de rescatar esta obra de Mundo Desconocido. Y precisamente estamos iniciando con una portada. Las cosas no con una portada de lo que es la imagen de estos demonios. El video a lo mejor no es de la mejor calidad, pero lo importante es el audio, amigos, porque en el video que tenía JL subido a su canal se escuchaba terrible la conferencia. Aquí se escucha bien, entonces yo creo
que va a ser bastante provechoso que lo veamos aquí. Muchísimas gracias, mi estimada Nancy, por ser precisamente una nueva suscriptora. Muchas gracias y comenzamos, amigos, comenzamos. Son como parecen. Esto lo decía Jordan Maxwell, que era un productor de Hollywood, ya una persona mayor, que a lo largo de su vida ha visto muchas cosas y él descubrió que al final, en realidad, nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Hay muchas cosas que son reales, pero que no podemos ver. Hay muchas cosas que pertenecen a otras realidades, pero que pueden venir a la nuestra. El hecho de que nosotros no podamos ir a otras realidades, a otras dimensiones, a otros estados de la existencia, no quiere decir que existan otras civilizaciones, otras entidades que sí puedan venir a la nuestra. Sobre la percepción de la realidad, incluimos la percepción de la libertad. Nosotros creemos que somos libres. Salimos a la calle, encendemos el televisor, compramos. Somos ciudadanos, aunque ahora mismo ya no somos ciudadanos, somos consumidores. Miren, amigos, esto creo que sigue estando vigente. Esta es una conferencia de hace bastantes años. Estamos hablando que es una conferencia que se hizo hace más de una década. Y en muchas cosas el mundo es cierto que ha cambiado, pero en otras prácticamente sigue siendo igual o incluso tiende a ser peor, ¿no? Es cierto que estamos cada vez más cooptados, sobre todo con estas tendencias del lenguaje inclusivo, con estas tendencias de lo que es políticamente correcto. Ha modificado nuestra forma de hablar, ha modificado nuestra forma de interactuar entre nosotros. Pero en unas cosas, el hecho de perder libertades potencia ciertas cualidades de las civilizaciones. Es cierto que la libertad es un sueño inalcanzable. Y yo creo que la humanidad ha perdido demasiado tiempo, esfuerzo y vida en buscar la libertad. Pero eso sí que a veces necesita el ser humano entender qué tipo de libertad puede tener y sobre todo qué tipo de libertad puede darse y otorgarse. Un saludo a mi estimado Carlos Jica, gracias por ser un nuevo suscriptor completamente en vivo de este espacio que se llama Comando Salvador Fricción Nocturno. Y dice mi estimado Relax Chili, saludos desde Chile Monster. A ver, se está escuchando aquí un poco de ruido en la cabina. No sé qué esté pasando, vamos a esperar. Dice mi estimado Relax Chili. Saludos desde Chile Monster, suelo escucharte por Spotify durante la jornada laboral. Muchas gracias, mi estimado Relax. Recuerden que nuestras emisiones también se convierten en podcast. Estamos en Amazon Music, estamos en Evox. Por favor, apóyennos en Evox o en Spotify, que es donde más nos escuchan en ambos lugares. Espero que próximamente en el nuevo proyecto que hay de TikTok, que va a ser una especie de división de TikTok para podcast, también podamos transmitir próximamente. Es un proyecto nuevo que trae TikTok que la verdad resulta y me parece ser algo sumamente interesante. Entonces, amigos, el sueño de la libertad nos ha hecho perder mucho tiempo, muchas vidas. Y yo creo que es parte de lo que es el proyecto de la granja humana. Estos seres, estas entidades nos han hecho creer que somos libres. Nos han metido el virus de la libertad cuando saben que la libertad en esta realidad es imposible, porque todo en esta realidad es controlado. Pero tenemos una falsa percepción de esa realidad. Eso no es cierto, no es lo que está ocurriendo. En realidad lo que somos una raza de esclavos. Una raza de esclavos sometidos desde hace miles de años. Miren, en esto, aunque suene muy duro, aunque suene muy hollywoodense, aunque suene muy estilo guión de las hermanas Wachowski, o ahora ya en un futuro, les hermanes Wachowskis. Recuerden que primero eran hermanos Wachowski, ahora son hermanas Wachowski y dicen que en algún futuro van a ser cisgénero, o sea, les hermanes Wachowskis. Pues hasta cierto punto, aunque suene muy exagerado, amigos, eso es verdad. O sea, nosotros que vivimos en una realidad sometida a leyes del espacio, del tiempo, la velocidad de la luz, etcétera, pues se podría decir que sí somos esclavos. El detalle es que no vamos a ser permanentemente esclavos. A cada humanidad se le da la oportunidad de algún día salir de la esclavitud. El problema es que esa esclavitud se vence y la libertad se logra con un desarrollo espiritual, que es lo que prácticamente ha olvidado la humanidad. La humanidad está tendiendo al materialismo y eso nos va a mantener esclavos todavía más tiempo. Esto no es nuevo, esto es histórico. Si cogemos los libros de historia, nos damos cuenta que a lo largo de los mismos, el hombre ha sido una raza sometida.
Si cogemos los grandes libros de los principales aurigas, nos damos cuenta que efectivamente el hombre ha estado sometido siempre a los designios de alguna entidad. De alguna entidad, grupos de entidades, dioses, superdioses o dioses supremos, ¿no? Pero recuerden que, bueno, muchos dicen, oye, Monster, cuando tú hablas de dioses, semidioses, ¿estás hablando entonces que en los mundos espirituales hay politeísmo? La respuesta es sí, amigos. O sea, el monoteísmo es una idea muy avanzada de espiritualidad, pero que no calza exactamente con la realidad de esa primera edad del universo. Recuerden que lo que nosotros llamamos la Matrix o la Supermatrix es la segunda edad del universo, que es donde nosotros vivimos. Es todo aquello que en la actualidad puede ser captado por los telescopios espaciales como el James Webb, como el Hubble, ¿no? Y próximos que se van a lanzar. Nosotros vivimos en la segunda edad del universo, en una Matrix del espacio y tiempo. Afuera está la primera realidad, que es la realidad suprema, la realidad de solamente el espíritu. Nuestra intención es salir de esta realidad e ir a la realidad del espíritu, donde vamos a ser eternos, donde no vamos a sufrir, donde no hay enfermedades, donde casi todo es perfecto. Entonces, claro que allá afuera el sistema es politeísta y es un sistema de férreo control que pretende poco a poco volver supercontrolada esta realidad. Es un proyecto que tienen los dioses. Es un proyecto que ellos diseñaron para aprender de nosotros y tal y como dice JL, estamos sometidos. No tenemos de otra más que cumplir nuestra función. Hay un ejemplo que pone David Icke, el gran David Icke, y que es para mí... Pero bueno, David Icke es... Amigo, David Icke está sobrevalorado, ¿no? O sea, recuerden que a nosotros nos gusta mucho la temática de JL por sus propias reflexiones, pero cuando hace referencia a estos vendehumos de la teoría de la conspiración es donde de repente flaquea. ¿Quién es David Icke? ¿Ok? Para que sepamos a quién se está refiriendo, nuestro estimado JL, ¿no? A ver, vamos a ver. Fíjense bien, ¿quién es David Icke? Según la Wikipedia, que es la enciclopedia preferida de los conspiranoicos y también pues de aquellos que son negacionistas, ¿no? Es una referencia buena porque es la que describe ante el público en general todo lo que ocurre dentro de la cultura del misterio. David Icke nació el 29 de abril de 1952, es un teórico de la conspiración, negacionista del holocausto, creyente en la teoría de los antiguos astronautas, exfutbolista y locutor deportivo británico. O sea, es una caja de sorpresas, ¿no? Ha escrito más de 20 libros, que parecieran muchos, pero en realidad son pocos, amigos. O sea, para hablar de alguien que escribe muchos libros, hablemos al nivel de JJ Benítez, ¿no? O al nivel de Salvador Freixedo. Autopublicados, o sea que ninguna editorial quiso publicárselos y él tuvo que pagarlos, ¿no? Desde mediados de los años 90 del siglo pasado, y ha hablado en más de 25 países, principalmente sobre sus teorías respecto a los supuestos reptilianos que dominarían el mundo en un entorno cercano a la New Age. O sea, es una persona que pareciera que tiene mucho currículum, que pareciera que sabe mucho, pero en realidad pues es uno más de la comunidad del misterio, ¿no? O sea, cualquiera se autopublica un libro, amigos. Yo estoy en los próximos meses a punto de publicar mi primer libro. Es un libro que habla también de la temática del misterio y me lo voy a autopublicar. O sea, ¿qué editorial? Tipo Editorial Diana, Editorial Planeta, no sé, La Regla de Oro, que es la editorial de la esposa de Salvador Freixedo, la señora Magdalena del Amo. ¿Qué editorial va a quererle publicar a su servidor? Nadie. Lo voy a subir a Amazon y lo voy a vender ahí. Eso es autopublicar. Ah, pues es lo mismo que hace David Icke. Y si yo autopublico 2 libros al año, pues en 10 años voy a estar a la altura de David Icke. O sea, no tiene ningún mérito ser autor de 20 libros autopublicados, amigos, ¿no? Es conocido también por inventar conspiraciones sobre el electromagnetismo de las antenas de 5G, que lograron esparcir el virus que provocó la pandemia. O sea, puras estupideces, ¿no? Es una persona que no tiene ninguna credencial, que no tiene ninguna credibilidad, pero que dentro del mundillo del misterio ha sido sobrevalorado. Tristemente, ¿no? Un ejemplo muy claro. Él dice, o dice actualmente también, que él se siente como una vaca que va por un prado. O sea, imagínense que esta sea la referencia de lo que significa la granja humana.
Alguien como Davey Icke, que no tiene el talento suficiente para ser publicado por Editorial Planeta, por ejemplo, o por una editorial famosa de Gran Bretaña, que es de donde él es originario, de Estados Unidos. O sea, y muchos dirán, Monster, es que se tiene que autopublicar por los temas que él toca. Miren, amigos, las editoriales les da igual qué tema toques. Mientras tus libros sean interesantes y vendas mucho, les da igual si lo que digas es cierto o no. Entonces, no es por los temas, es por la baja calidad de su literatura. Feliz y está con el resto de las vacas que pastan alegremente y, bueno, pues son tratadas bien por los humanos. Entonces, como vaca que es, un día descubre que algo no cuadra. El hombre no se porta tan bien con él sencillamente porque es un filántropo. No, algo pasa. Se acerca a las demás vacas y les dice... Este ejemplo de comparar lo que nos pasa a nosotros con respecto a esas entidades a los cuales Salvador Freixedo llamaba ellos, ¿no? O sea, los dueños del mundo. Comparando con el mundo animal es muy simple, es muy lúdica, pero creo que es hasta cierto punto una falta de respeto, ¿no? Para la humanidad. Pareciera, y esto es sobrevalorar al enemigo, pareciera que existe una gran distancia intelectual y espiritual entre esos seres, los dueños de la granja, y nosotros. Cuando eso es un grave error, amigos. Los seres que pretenden controlar a la humanidad tienen un IQ de 200. Acaba de lanzarse una noticia que yo vi en Twitter, en X, sobre una mujer, la mujer más inteligente del planeta, que acaba de sacar un promedio muy, muy alto. A ver, esto lo acabo de ver, aquí está. Fíjense. Fíjense bien, amigos, ¿eh? O sea, para aquellos que están pensando que los seres que nos controlan como humanidad son tan inteligentes que pudiera haber una distancia tal o comparable como la distancia que hay entre un granjero y una vaca. El hecho de nosotros creer que somos una granja humana y que estamos al nivel de una vaca contra un granjero es asignarle a estos seres un IQ de 4000, de 5000, cuando en realidad estos seres tienen un IQ de 200. Es cierto que el IQ promedio, sobre todo en los países latinoamericanos, en África, en el tercer mundo o los países emergentes, pues anda en 90, anda en 80, ¿no? En los países que tienen mejores niveles escolares, de alimentación, el IQ promedio anda en 100. Pues estos seres nos doblan el IQ, son el doble inteligente que nosotros. Pero incluso hay seres humanos, como por ejemplo esta interesante mujer, que acaba de superar 200 de IQ. Fíjense bien. La respuesta a un acertijo de Marilyn Vos Savant, la mujer más inteligente del mundo, que enfureció a los expertos matemáticos. La estadounidense demostró que su explicación sobre un concurso televisivo refutaba la teoría de la probabilidad que la mayoría defendía. Fíjense bien. Esta mujer logró alcanzar en su momento, miren, este acertijo se conoce como el problema de Monty Hall. Y la mujer en cuestión es americana y estudió filosofía. Marilyn Vos Savant nació en San Luis, Estados Unidos, en 1946. O sea, es una mujer que vivió en el siglo pasado, pues. Es considerada la mujer más inteligente del mundo, o sea, de la historia, se podría decir, ya que en una de las pruebas que miden el IQ, obtuvo 228 de IQ. Un récord admitido por el libro Guinness. Es decir, que esta mujer es la viva muestra de que nosotros como seres humanos podemos superar a esos seres que pretenden controlarlos, que en promedio tienen 200 de IQ, los más inteligentes, hay otros que tienen 190. Entonces no sobrevaloremos o no nos demeritemos tanto nosotros, porque el sobrevalorar al enemigo es darle el gane, amigos. Es haber perdido esta batalla sin ni siquiera lucharla, ¿no? Un saludo a mi estimada Jimena Rubio, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida a este espacio que se llama Comando Salvador Freixedo Nocturno. Entonces, esto a mí me encanta siempre precisarlo, porque veo un derrotismo dentro de la comunidad de lectores de Salvador Freixedo y de todo lo que es la temática de la conspiración, como que si ya no valiera la pena luchar contra estos seres. ¿Por qué? Porque a nivel de ellos, nosotros somos como vacas y ellos son como granjeros.
Es decir, nos superan a lo mejor 400, 500, 1000 veces más de inteligencia. Y no es así, nos doblan la inteligencia. Pero hay algunos seres humanos que alcanzan a ser incluso más inteligentes que ellos. No nos subestimemos, no nos derrotemos. Un saludo, mi estimada Nancy, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida al directo. Espero que te estén gustando estos temas. Sé que eres una nueva suscriptora, está llegando mucha gente nueva a este canal. Vamos a llegar a los 6000 suscriptores, amigos, antes de que termine este año. Suscríbanse, la mayoría de las personas que ven esto en diferido no están suscritas al canal. Por favor, suscríbanse porque vienen temas muy interesantes. No, esperad. Ese camión que viene todos los días a coger a algunas de nosotros no se las lleva de vacaciones, no se las lleva a otro prado, no, se las lleva a un enorme edificio donde las degüellan, las sacan toda la sangre, las cuelgan degolladas, las hacen paquetitos para que después los humanos las compren y nos coman. Yo creo que es ahí donde está el fallo de esta teoría. Creer que estos seres forman parte de la cadena alimenticia. De hecho, Salvador Freixedo hasta cierto punto replicaba un poco ese error también. Es justificar lo que están haciendo. Cuando a nosotros los carnívoros o los omnívoros se nos critica por hacer sufrir a los herbívoros para nosotros poder comer, pues la civilización que es carnívora y omnívora tiene una coartada. Si yo no como ese tipo de alimentos, pues dentro de mi espectro de alimentación, pues yo puedo llegar a desaparecer. Por lo tanto, a lo mejor no es muy noble, no es muy moral que yo me alimente de herbívoros, pero biológicamente está justificado. Pero biológicamente y sobre todo por cuestión de cadena alimenticia, está justificado que yo me alimente de herbívoros. Por lo tanto, cuando nosotros metemos a la cadena alimenticia a estos seres que en realidad ni se alimentan de nosotros, simplemente nos esclavizan por placer, por esa especie de sadismo, hasta cierto punto sadismo cósmico que tienen, al nosotros meterlos a la cadena alimenticia estamos justificando lo que hacen con nosotros. Por eso comparar a la humanidad con vacas controladas por un granjero fue un gran error filosófico. Es cierto, es muy fácil de explicar, pero no representa la realidad. El resto de vacas la miraban como diciendo, pero tú estás loca, ¿qué me estás contando? Eso es imposible. Además, yo tengo acciones en esos camiones, voy a ganar una pasta. Eso no puede ser cierto. Y aparte es bastante irrisorio pensar que ese tipo de animales, utilizando este error de las vacas, este error y esta representación de las vacas con el granjero, es irrisorio pensar que las vacas se dan cuenta de lo que pasa. Nosotros sí nos damos cuenta. Tanto así que miren, aquí hay gente que estamos viendo esto, hay gente en la radio, ahorita hay 500 personas en la radio que están escuchando este tema, que están opinando, que están interactuando, o que al menos están asimilando esta información. O sea, comparar a la humanidad con vacas es un error, amigos. Es un error, o sea, debemos de empezar a rechazar y a utilizar otro tipo de ejemplos. Un saludo, mi estimado Guardián, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Estás estrenando Avatar? Felicidades. Gracias por estar aquí con nosotros. Y dice mi estimada Jimena Rubio, contigo aprendo mucho, muchísimas gracias. Y yo con ustedes, Jimena. Recuerden, aquí todos aprendemos. Yo vengo aquí a aprender, ¿eh? Venimos a pasar un buen momento, venimos a pasarla chévere, pero todos aprendemos, sobre todo su servidor. Eso es lo que nos ocurre. Nosotros tenemos una falsa percepción de la realidad. La realidad es otra. Lo que pasa es que desde que nacemos nos implantan en nuestro cerebro pequeños programas, pequeños axiomas. Son reglas fijas e inamovibles que cuando alguien intenta derrumbarlas nos negamos. Miren, amigos, fíjense, esto es muy contradictorio, ¿eh? Y es algo que yo he criticado desde que empezamos este canal. Qué caso, qué triste, qué patético, porque yo no sé llamarlo de otra forma. A ver, dejen activo el chat en el modo vertical porque no se está viendo, ¿verdad? No se está viendo en el modo vertical, no sé por qué, ya lo había activado hace días, para que aquí se vean todos los comentarios. Déjenlo acomodo porque estas son cosas que tengo que hacer en vivo. Y ya lo había activado hace días y se desactivó. Son de repente que tanto que le muevo. Recuerden, amigos, el día de mañana tenemos lo extraordinario Noctámbulos, ¿eh? El directo que tiende a terminar a la medianoche en nuestro canal terciario que se llama Lo Extraordinario. Por favor, acudan a la cita porque se va a poner muy bueno el día de mañana. Temática paranormal. Para mí es bastante irrisorio, patético y contradictorio que la gente que habla de estos temas diga:
es que estos temas yo no se los puedo explicar a los niños porque los adoctrino. Pero al mismo tiempo se quejan de que llevemos a los niños a las escuelas porque los adoctrinan. Entonces yo digo, de que los adoctrine el gobierno, de que los adoctrine las élites, pues mejor los adoctrinamos nosotros, ¿no? Los lobbies, pues mejor los adoctrinamos nosotros. Pero no, las personas que estudian y que aman este tipo de temas y que los divulgan, no quieren llevárselos a los niños. Entonces, ¿qué carajos? O sea, ¿quién los entiende, pues? ¿Quién los entiende? Claro que tenemos que adoctrinar a los niños. Por supuesto que sí. De que los adoctrinen las élites, de que los adoctrinen los gobiernos, a que los adoctrinemos nosotros, pues mejor nosotros, ¿no? Hagamos porque sencillamente derrumban todos nuestros pilares de la lógica. Pero si somos analíticos y recurrimos a esa lógica de verdad, nos damos cuenta que estamos en una sociedad de control. Una sociedad en la que el ser humano cada día tiene menos libertad. Miren, amigos, eso depende, ¿no? Si de repente comparamos nuestra civilización con la Edad Media, pues claro que tenemos más libertades. Al menos podemos mentarle la madre al presidente, aunque luego suframos las consecuencias, ¿no? O sea, claro que tenemos más libertades. O sea, cuando nos venden esta idea de que esta es la peor época del mundo, eso es darle el gane a las élites. O sea, veamos las cosas en su justa dimensión. Es cierto que a lo mejor necesitamos tener todavía un poco más de garantías. Pero, si nosotros pretendemos ganar esas garantías sin sufrir las consecuencias, pues estamos hablando de una quimera. Estamos hablando de una utopía falsa. Todas las garantías que tenemos en la actualidad han costado sangre. Y para poder aportar la dote, la cuota de sangre, pues obviamente hay que tener el arrojo para hacerlo. Pero muchos de los teóricos de la conspiración, muchos de los amantes de estos temas que se la dan de muy valientes, cuando tienen que defender estos derechos son los primeros que salen corriendo, ¿eh? Cuando sueltan la primera bala del lado contrario, los conspiranoicos salen corriendo, ¿eh? Tienen que cambiarse el pantalón, tienen que cambiarse la ropa interior. Entonces, nada se va a ganar sin valentía y sin arrojo. Nada se va a ganar desde el teclado de la computadora. El día que empecemos a perder garantías que se han ganado durante tanto tiempo, tendremos que salir a donde se hace precisamente los cambios verdaderos. No en internet, es en la calle, amigos. ¿Tendremos el arrojo tal? ¿Estaremos a la altura de las circunstancias? Es algo que yo siempre he razonado y es algo para lo que yo hasta cierto punto me estoy preparando, amigos. Un saludo, mi estimado Benedicto, ¿cómo estás? Dice... O prefieren que los adoctrine a la iglesia. Mira, mi estimado Benedicto, yo creo que ya es la menor de las preocupaciones, ¿no? ¿Quién va a la iglesia en la actualidad? Ni los más católicos. La gente va 1 hora al domingo y ya. ¿Qué te va a adoctrinar alguien el domingo? A las élites las tienes todo el día machacándonos en internet. A las élites incluso las tienes infiltrando sus teorías absurdas dentro de la comunidad del misterio. Entonces, los que menos adoctrinan en la actualidad, creo yo, es las religiones. En segundo grado, los educadores. O sea, son los que menos impacto tienen en nuestros niños. Más bien son los medios de comunicación y el internet de lo que los adoctrina. Pues si ellos los adoctrinan, pues nosotros también. Si es una guerra de adoctrinamiento, pues nosotros participemos en esa guerra. El problema es que la gente que ama estos temas deja a sus niños a la deriva. O no tiene hijos. Pues estamos jodidos. Estamos jodidísimos. Estamos en vías de extinción, ¿no? Dice mi estimado Benedicto, adoctrinarlos a que no sean adoctrinados. Exactamente. Ese es el punto, amigos. O sea, digo, si se trata de adoctrinar, adoctrinemos, pero no. La gente que ama estos temas ha renunciado a educar a sus propios hijos o ha renunciado a tener hijos. Entonces, doblemente jodidos, ¿no? Dice mi estimado Eduardo Ortiz, ¿qué piensas de Venezuela? Que se acercan tiempos de cambio. Amigos de Venezuela, ustedes tengan fe, ustedes hagan lo propio. Están viviendo un momento histórico que va a partir en dos la era de Latinoamérica. Veamos, seamos, sobre todo cuídense a sí mismo y cuídense a los suyos. O sea, presidentes van y vienen.
Venezuela va a seguir existiendo. O sea, da igual quién la gobierne. O sea, sobre todo, protéjanse ustedes, ¿no? Ese es el objetivo, y aquí vamos a hablar de ello. Como ya he dicho antes, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchos libros sagrados. En esos libros sagrados se hablaba de divinidades, de deidades, que se relacionaban con los hombres. Los sumerios, los babilonios... Bueno, amigos, toda divinidad que tiene contacto con una civilización del espacio y tiempo, un contacto incluso sexual, un contacto incluso de sometimiento, es una deidad falsa. Todas las que han tenido contacto con una humanidad es una deidad falsa. ¿Por qué? Porque los verdaderos dioses observan, no contactan con la humanidad. Eso hay que tenerlo siempre claro, ¿eh? Los egipcios, los hebreos, los mayas, los islámicos, los cristianos, los brahmanistas, todos, incluso los zulúes o los dogones de Centroáfrica, y si nos podemos incluso ir a tierras tan exóticas como los Mungar australianos. Dice mi estimado Melvin, querido Monster, comunidad, ¿puedes reaccionar a un podcast muy interesante del famoso Chombo? ¿A qué te refieres, mi estimado Melvin? ¿Es un podcaster que se hace llamar así o es el tema? Recuerden que cada cierto tiempo vamos a estar haciendo directos tripartitas, es decir, en los 3 canales del misterio que manejamos. Este que está más relacionado a temática de Salvador Freixedo, nuestro canal secundario que está más relacionado a temática de JJ Benítez, y obviamente nuestro canal terciario que pues ya se convirtió en el canal más grande. En nuestro ordinario vamos a estar haciendo yo creo que cada 3 viernes, las famosas noches de Evox, donde no vamos a video reaccionar, vamos a audio reaccionar. Es un experimento que al menos en su programa piloto, que fue este viernes pasado, fue todo un éxito. Me encantó la forma en la que hicimos esa primera noche de Evox. Entonces, si tú me haces la sugerencia, mi estimado Belly, nada más por favor dime cómo se llama el podcaster, claro que lo podemos incluir en esas noches de audio reacción, no de video reacción. Creí que no les iba a gustar, pero creo que fue todo un éxito, amigos. Muchas gracias. Todos cuentan exactamente lo mismo. Existen unas variantes o una serie de aditivos que hacen que la historia parezca diferente, pero no lo es. En realidad... Ok, dice, sí, el Chombo también toca temas del misterio y los pone de una manera bastante entretenida. Vamos a buscarlo, amigos, porque claro que siempre va a ser interesante. Se fijan cómo se está empezando a llenar poco a poco, lo que son las comunidades del misterio, de autocríticos del misterio. O sea, gente que amamos el misterio, pero que queremos sacar de la comunidad todo ese montón de basura que nos ha hecho tanto daño como grupo de personas que disfrutamos de todo esto. O sea, esta es una nueva tendencia que creo que tiene mucho valor. Nosotros lo hacemos desde nuestro granito de arena. Hay creativos enormes que están haciendo eso, pero esa es la tendencia. A ver, podcast del Chombo. Vamos a ver si está en iVoox para que pueda entrar precisamente. ¿Es Sabiduría Chombal? ¿A ese se refieren? ¿Estará en iVoox? Para que podamos ponerlo en iVoox, ¿no? Y así lo reaccionamos en las noches de iVoox. Sí, aquí está. Perfecto. ¿Qué les parece si en el próximo hablemos con los muñequitos? Hablemos con Juanes. A ver. ¿Será este, amigos? A ver, por favor, en el chat me comentan si estamos hablando de este podcast. A ver si es este. Este es su espacio en iVoox. Es él, Sabiduría Chombal. Está alojado en Sonoro, pero pues para poder agregarlo a las noches de iVoox, sí es él, dice mi estimado Melville. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a guardar, voy a escuchar algunos de sus podcasts más antiguos. ¿Y qué les parece si los agregamos a las noches de iVoox? Las noches de iVoox van a ser directos de 2 horas o 3 horas quizás, donde vamos a escuchar un podcast relacionado a Salvador Freixedo. Luego otro podcast, por ejemplo, puede ser de aquí, del Chombo, ¿no? Y luego otro podcast de esos viejitos o más nuevos de JJ Benítez. O sea, vamos a escuchar un audio de cada uno de los canales con las 3 comunidades unidas. Me encantó lo que hicimos.
el viernes pasado porque se demostró que las tres comunidades pueden convivir. Dice mi estimado Melvin, es un podcaster, créeme, es muy interesante su contenido y no le estoy haciendo propaganda. Escúchalo antes y si te parece compartirlo. Claro que sí, lo vamos a hacer. Yo siempre atiendo a sus recomendaciones, amigos. Siempre atiendo a sus recomendaciones. Es más, miren, dejen ingreso a mi cuenta de iVoox y me voy a suscribir precisamente a su espacio. Miren, aquí estoy ya ingresado a mi cuenta de iVoox y le voy a dar suscribirse. Oh, ahí está, ya estoy suscrito para precisamente te has suscrito correctamente a precisamente Sabiduría Chombal, ¿no? Me imagino que habla más o menos así como caribeño, ¿no? Ahorita que está tanto el auge en el Caribe, pues por supuesto que lo vamos a escuchar. Voy a escuchar alguno de sus capítulos, a lo mejor de hace un año, para guardar los más recientes. Sirve de que precisamente lo agregamos esas noches de iVoox, que la verdad es muy prometedor lo que vamos a hacer ahí, porque hay un mundo, es un mundo aparte, todo lo que tiene que ver con los podcasts del misterio, ¿eh? Hay mucho material ahí. Dice mi estimado Benedicto Monster, la verdad, no conozco tus demás canales. Te pido una disculpa porque no pude ver o saber si existe, si pudiste ver el canal de Signos Eduardo. Claro que sí, en el directo pasado que hicimos aquí en Comando Salvador Freixedo, vimos un fragmento y poco a poco vamos a ir revisando el contenido que esta persona hace, que por cierto en el canal muchos comentaron que lo conocían. Porque miren, amigos, obviamente de todas partes uno puede aprender. O sea, tampoco nosotros nos vamos a convertir en negacionistas de la temática del misterio porque no queremos serlo. O sea, no queremos serlo. Creemos en el misterio. Sabemos que hay cosas que la ciencia, la lógica no puede explicar. Pero tampoco nos vamos a creer cualquier tontería que vengan a vendernos, ¿no? La historia siempre es la misma. Alguien nos crea. Y nos crea para algo. Nos crea como una raza de esclavos. Una raza de esclavos que sirve a esas deidades. Ahora, ¿eso es malo per se? Yo pienso que va a tener que ser un directo especial de estos que hacemos los sábados. Y va a tener que ser un directo de unas 4 horas, amigos. Un pequeño mini maratón. Donde por primera vez, desde que yo tenía mi antiguo canal de Planeta Urantia, simplemente voy a intentarlo porque es algo muy difícil, que no está a mi alcance, pero voy a intentarlo, de explicar cuál es el verdadero plan que tienen los creadores de la Supermatrix. Tiene que ver con lo que está diciendo en este momento JL. Es un plan de control y de dominio total, a nivel nanosegundo, fíjense bien, a nivel nanosegundo. ¿Pero eso es malo? Porque pareciera que nosotros tenemos ya tatuada dentro de nuestra ideología, dentro de nuestros conceptos, que la libertad es lo máximo. Cuando no, amigos, la libertad está sobrevalorada. Totalmente sobrevalorada. Muchas de las personas que se sienten libres luego no saben qué hacer con la libertad. Muchos países que se han liberado terminan peor que cuando eran esclavizados. Entonces, es cierto lo que dice JL hasta cierto punto, que el ser humano está diseñado para ser esclavo. Pero eso es malo per se. En ese directo, ¿qué tal si le ponemos fecha a ese directo? Es más, fíjense bien, el próximo 16 de septiembre aquí en México es un día feriado, ¿no? ¿Qué es el 16 de septiembre? Dejen quito lo que es la videoreacción. ¿En qué día cae el 16 de septiembre? Vamos a ver. 16 de septiembre cae martes. Fíjense, coincide precisamente con estas transmisiones, ¿no? ¿Qué les parece si que aprovechando que es un día feriado y que la segunda nacionalidad que más ve estos videos somos de México, ¿qué les parece si la tarde del 16 de septiembre hacemos un directo tripartita, porque es un tema que interesaría a las tres comunidades? Y obviamente incluiríamos a la gente de Facebook y obviamente incluiríamos a la gente de Radio Caballo de Troya. Hacemos un directo explicando eso.
¿Cuál es el verdadero proyecto de la Supermatrix? Así se va a llamar el directo, la Supermatrix, donde desde mi muy particular punto de vista voy a explicar por qué en realidad que nos hayan creado como esclavos no es algo malo. Es malo que no le saquemos provecho. Eso es lo malo. Porque el esclavo, genéticamente diseñado para hacerlo, energéticamente diseñado para hacerlo, espiritualmente diseñado para hacerlo, no tiene de otra. Porque estamos hablando que esto lo crearon dioses verdaderos. ¿Qué puede hacer una criatura contra un dios? Absolutamente nada, amigos. Hablaba ahorita de que hemos sobrevalorado a los falsos dioses. Seres no materiales con un IQ de 200. Cuando hay algunos seres humanos, como el ejemplo que ponemos al inicio del directo, que los han superado en IQ. Pues amigos, los verdaderos dioses tienen IQ infinito. Eso sí, no podemos alcanzarlos. La Supermatrix la hicieron seres con IQ infinito. ¿Qué vamos a hacer contra esto? Mejor aprendamos cómo funciona la pinche Supermatrix y saquémosle provecho. De eso se trata este juego, de que le saques provecho, no de que reniegues por estar aquí. Sácale provecho, ¿no? Dice mi estimado Relax Chili. Es el mismo, él trataba temas musicales, pues es o era productor musical y tenía cierto éxito debido a su participación en el tema del gato volador, si es que lo recuerdan. ¿A poco él es coautor de El gato volador? ¿En serio? Wow, bueno, pues vamos a conocerlo. Claro que sí. Igual a lo mejor algún día podemos hacer hasta una mancuerna, ¿no? Dice mi estimado Vinicio, ¿y qué pasó con la esfera de Buga? Que la esfera de Buga ha desaparecido. Mi estimado Vinicio, es tema del canal de Lo Extraordinario. Sigue ahí la faramaya, la pantomima de la esfera de Buga. Afortunadamente ya nadie cree en esas cosas, pero claro que es entretenido regresar a eso, ¿no? Dice mi estimado Ramón, un saludo hasta Puerto Rico. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Alexander, pura vida Costa Rica. Muy buenas noches. Dice Melvin Monster, ¿cómo podemos unirnos al grupo de WhatsApp para saber cuándo transmites en vivo? Está en la descripción, amigos. No es un grupo, es un canal. Un canal es diferente a un grupo. Un canal es solamente una especie de boletín de notificaciones. Cada vez que yo hago un directo en vivo, porque no solamente hago directos en YouTube, recuerden que también hago directos eventuales en TikTok, también hago IRL en Instagram, que es transmitir desde la calle. De repente a mí me gusta mucho caminar, es un ejercicio entre comillas que yo hago, que por cierto ya tengo algunos días que no lo hago y me siento pero fatal, ¿eh? Entonces ahora que empiezo otra vez a caminar, a veces camino una hora y media, prendo directo en Instagram y empiezo a hablar cosas, ¿no? O sea, no me apunto conmigo a la cámara, voy apuntando hacia la calle, hago reflexiones. Y también recuerden que ya voy a empezar a hacer directos exclusivos en Facebook. He regresado a Facebook con la motivación, con la intención de también hacer directos exclusivos ahí. Entonces, ¿quieren saber dónde salgo en vivo? Suscríbanse al canal de WhatsApp donde yo 20 minutos antes de prender el transmisor de cualquier red, aviso y les pongo el link y así están al pendiente de todas las transmisiones. Dice mi estimado Vinicio, ¿la Supermatrix es esférica o plana? La Supermatrix es esférica. Es esférica, mi estimado Vinicio. Y hay 7. Nosotros vivimos en la 7ª. O sea, para que vean la dimensión del proyecto. Por eso es un absurdo creer que podemos derrotar a los autores de ese proyecto. Mejor juguemos su juego. Si aprendemos a jugar su juego, amigos, hasta sales más rápido de la Matrix. O sea, el detalle es que alguien nos ha vendido una versión de la Matrix chafa para mantenernos adentro de ella. La implantación de los reyes, los faraones, los emperadores y los actuales dictadores a todos los niveles no es casual. Esos reyes y esos grandes aurigas que dirigieron los pueblos a unas terribles guerras fratricidas a lo largo de miles y miles de años no fue casual. Desde el Josué, que arrasó con toda la tierra prometida, los jebuseos, los amaletitas, los hititas, todos los pueblos, Jericó, etc., todos los pueblos que arrasó Josué, eso tiene su paralelismo con el resto de las religiones. Miren, amigos, ya la distancia, ¿no? Obviamente desde un status quo de
relativa paz aquí en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, relativa paz, ¿no? Insisto. Pues esas historias nos parecen ya como algo muy del pasado, ¿no? Pero en efecto, amigos, de hecho, en esta Supermatrix, el error, el mal, las guerras, las destrucciones se fomentan. Lo he dicho con anterioridad y no sé si no me he explicado bien. Todo eso se fomenta ¿por qué? Por el objetivo que tiene esta Supermatrix, esta creación verdaderamente divina, que muchos creen que es una simulación. Todo tiene un objetivo y el objetivo es sublime, amigos. El detalle es que casi nadie conoce ese objetivo, ese fin, ¿no? Dice mi estimado Benedicto, estimado Monster, bien dicen, si la vida te da la espalda, agárrale las nalgas, claro. Has resumido, mi estimado Benedicto. Fíjate qué chingón. Por eso me encantan estos directos en vivo. Has resumido con un dicho popular de qué se trata esta realidad. Fíjense bien, ¿eh? Cuánta sabiduría hay en los dichos populares, ¿no? En los refranes, en estas cosas que habla la gente del pueblo. Esta realidad está diseñada para joderte. Y está hecho así a propósito. Si tú aprendes cómo funciona esta realidad, pues termina jodiéndola. Termínalo usando a tu favor. Los dioses dan los elementos para eso. Porque ellos crearon esta realidad con la confianza total de que vas a saber descifrarla. Y no estoy hablando de misticismo, y no estoy hablando de estados evolucionados de existencia y esas mamadas. No, de puro razonamiento. Y en la naturaleza están las verdaderas claves de cómo descifrar esto, de cómo, vamos a entenderlo así, saber leer el código de la Matrix. O sea, por eso es que el guión de las Wachowskis, es tan impactante, porque todo mundo trae implícita esa capacidad. En eso sí los dioses han sido democráticos, fíjense. Yo muchas veces digo que los dones no son democráticos, pero en realidad la capacidad de descifrar la Matrix no es un don, es una cualidad que está implantada en cada una de las criaturas con vida inteligente de esta civilización, de esta creación, la cual incluye a incontables, infinito número de civilizaciones. Entonces tenemos que saber cómo funciona el proyecto de los dioses y eso también nos va a ayudar un poquito, a lo mejor vamos a empezar a vislumbrar cómo piensan los dioses. Cuando la criatura sabe cómo piensa su creador, pues obviamente está en paz con él, juega el juego y le saca provecho. A lo mejor nunca le vas a ganar al creador, pero le vas a sacar provecho. Y al creador le encanta que tú entiendas sus trucos. A ese mago, a esos magos que crearon esta Supermatrix, les encanta que les descubran los trucos, porque eso quiere decir que estás cumpliendo el cometido. Por favor, no se vayan a perder ese directo del 16 de septiembre, amigos. Voy a aprovechar que es un día feriado. Pensaba pasármela en una alberca, pero miren, mejor venimos aquí y le sacamos provecho ese día feriado. La Supermatrix, así se va a llamar ese directo. Dice, yo pienso que la Supermatrix es más bien plana. Pues es que la Supermatrix es un modelo que asemeja a una supergalaxia. Y las supergalaxias como tal, y las galaxias como tal, vistas ya muy desde lejos y de manera horizontal, pues sí son planas. El detalle es que la Supermatrix es un grupo de galaxias. Y las galaxias pueden estar arriba, abajo, en medio, por lo tanto sí se pueden englobar como esferas, ¿no? O sea, esto es mera especulación, porque nadie ha podido ver una supergalaxia o un supercúmulo de galaxias desde afuera, porque nosotros estamos adentro, ¿no? Dice mi estimado Vinicio, algo más o menos similar a los videojuegos. Pues miren, amigos, la informática sirve mucho para entender estos temas, ¿eh? Por eso es importante que se tengan estos conocimientos. Por eso para JL, que es técnico en informática y computación, es muy fácil entender estos temas. La informática
Es un gran elemento para entenderlo. Dice mi estimado Benedicto, ¿ese directo lo transmitirás por este canal? Sí, lo vamos a hacer por todos los canales. A lo mejor hasta agregamos a Urantia TV, ¿eh? Mi canal Urantiano, que por cierto el día de mañana tenemos directo. Hago directo en Urantia TV. Yo creo que hacemos 1 hora 20 de directo y terminando continuamos en nuestro ordinario Noctámbulos. Los miércoles voy a empezar a hacer directos eventuales en ese canal, que es donde voy a hacer reflexiones un poquito más urantianas, ¿no? Los dioses querían imponer su dominio sobre el territorio, utilizando a ese muñeco humano que durante miles de años es lo que hemos sido y desde luego no cabe duda de que en estos momentos seguimos siendo. Y siempre lo seremos, JL, y jamás dejaremos de serlo. Nosotros creeremos que nos hemos liberado. Nosotros pensaremos que alcanzaremos la libertad. La libertad es un sueño, amigos. La libertad es algo que le ha hecho mucho mal a esta humanidad. El querer ser libres. ¿Libres de qué? Si estamos atados a la gravedad. Si estamos atados a no poder superar la velocidad de la luz. O sea, la verdadera libertad no existe dentro de la Supermatrix. No existe dentro de la realidad del espacio y del tiempo, en ninguna parte. El desplazamiento de estos aurigas y el crecimiento con el paso de la historia hizo que de repente y en un momento concreto en cada religión aquellos dioses desapareciesen. Hay un momento en la historia del pueblo hebreo, del pueblo cristiano, del pueblo maya, del pueblo hindú, del pueblo que queráis, en el cual sus grandes dioses desaparecen. Esto tiene una explicación entre metafísica y antropológica. Vamos a ver qué dice JL y bueno, yo había comentado de que si de repente llega un super chat, nos quedamos hasta 1 hora más. ¿Qué les parece si nos aventamos media horita? Ok, media hora. No vamos a ver el video completo, ya no está permitido por YouTube, pero lo podemos ver en partes, ¿no? Todavía nos podrían quedar un par de directos más analizando esta conferencia, que vean qué bien se escucha, qué bueno que la rescataron, ¿eh? Porque los videos que existían, muchos de ellos fueron cortados por algunos temas que trata JL, otros se escuchaban horrible. Creo que la mayoría de ellos estaban captados con este micrófono de solapa, que cada vez que JL se movía se escuchaba terrible. Alguien pudo recuperar el audio de este micrófono y qué bueno que lo subieron a YouTube, porque los otros videos eran insufribles. Esos pueblos se ven descarriados. Nosotros pensamos que es así, pero lo que ocurre es que dejaron una sangre híbrida entre los grandes aurigas que dirigían esas grandes religiones y esos grandes pueblos, que eran los reyes, los emperadores y los grandes dictadores que, como ya he dicho antes, han llevado a la humanidad desgracia tras desgracia. O no, JL. O no, es que depende, ¿no? Miren, muchas gentes siempre ven el vaso vacío cuando llegan las grandes guerras. Las guerras son desarrolladoras de tecnología. Las guerras forjan civilizaciones fuertes. O sea, la guerra tiene un sentido. Es cierto que cada vez son menos necesarias. Es cierto que cada vez, pues obviamente cuando ocurren, son más desastrosas. Pero todo tiene un porqué, amigos. O sea, insisto, en esta Supermatrix se fomenta el error, se fomenta el mal. ¿Por qué? Para que las criaturas que salen de esta Matrix estén hechas a prueba de todo. A prueba de todo, lo sepan todo, lo entiendan todo y estén preparadas para una nueva edad de creación. Estos antiguos reyes, cuyo dominio se remonta hace más de 10.000 años, siguen hoy en día entre nosotros. Su sangre, cuyo vínculo es sanguíneo, se mantiene entre nosotros, en los puestos de la alta oligarquía mundial. Y siguen haciendo lo mismo, siguen controlándonos. O creen que lo hacen, ¿no? Porque obviamente si hay alguien que diseñó una Supermatrix, pues aquellos que están dentro de la Matrix, que creen que controlan a los que supuestamente controlan, pues también están siendo controlados. O sea, todo lo que existe dentro del espacio y tiempo es controlado. Todo, absolutamente todo. Nada ocurre dentro de la realidad del espacio y tiempo si no está programado. No existen los accidentes, amigos, en esta realidad. El azar es un mito, no existe. Pasaron desde Oriente Medio a Europa a través de los llamados merovingios. Curiosamente, el primer rey merovingio era Meroveo. La leyenda dice que Meroveo nació de la mezcla de un hombre y un reptil, o de una mujer y un reptil, un ser reptiloide. Miren, amigos,
Esto como leyenda es bastante interesante, es bastante guay, pero si alguien ha estudiado biología, sabe que es un mito nada más, no hay compatibilidad genética. Muchos dirán, Monster es una alegoría, es una metáfora, entonces se debe de ver como tal. El problema es que la gente de las teorías de las conspiraciones literalmente aceptan que venimos de los reptilianos en muchos casos, ¿eh? O sea, ellos no lo toman como metáfora, ellos literalmente lo consideran como tal. Y a partir de ahí comenzó la estirpe de los merovingios, que posteriormente fueron los templarios, que posteriormente fueron la orden de la masonería, que posteriormente invadieron Inglaterra. Escuchan cómo hay gente, no sé si alcancen a notarlo, se escucha gente que está asintiendo. Oh, sí, o sea, están asintiendo. ¿Por qué? Porque dentro de la teoría de la conspiración hay mantras. Dentro de la teoría de la conspiración hay dogmas de fe. Nadie ha demostrado todo esto que ha dicho ahorita JL en los últimos 2 minutos, nadie lo ha demostrado. No hay un estudio, no hay un análisis tal. Es simplemente algo que se ha adoptado como verdad, como parte del cuento, ¿no? Es como el Padre Nuestro de la conspiranoia, ¿no? Tomaron el poder de Inglaterra y posteriormente a través del Mayflower en 1620 pasaron a los Estados Unidos de Norteamérica, que posteriormente hicieron la potencia mundial número 1, la nueva Roma, el país que conquista el mundo. Podemos encontrar... Oigan, y tan buenos son para gobernar y todo eso que se les está cayendo en pedazos todos estos países, ¿no? Para que vean que realmente el que cree tener el control no lo tiene, porque nada dentro del espacio y tiempo puede ejercer un control superior al de los creadores del espacio y tiempo. En sus grandes industrias, en su moneda, en sus certificados, en todo aquello que queráis, podemos encontrar su simbología de poder y de control. Ellos siempre han estado ahí. No hay más que mirarlo. Eso... Notan cómo mi estimado JL, y la verdad es que es un genio para eso, está haciendo una pantomima. O sea, esto no es solamente algo que él quiere informar. Aquí hay un factor de actuación. O sea, aquí hay un histrionismo que se le da bastante bien a JL, pero insisto, o sea, esto es un show. Él está haciendo un stand-up del misterio, ¿no? Los símbolos que se remontan al pasado siguen manteniéndose hoy vigentes. El papel del humano en la raza, el papel del humano en el drama de la historia es muy simple. Nosotros trabajamos para ellos. Nos levantamos. Que no es malo per se. Insisto, o sea, cuando se habla es que el ser humano está destinado a trabajar. ¿Y eso es malo? Es que siempre vamos a estar sometidos al sistema, aquellos que... ¿Y eso es malo? O sea, muchas de las quejicas que hay con respecto a cómo está diseñada la Supermatrix proviene sobre todo de personas que tienen pensamientos burgueses, ¿eh? ¿Lo han notado? O sea, cómo los grandes ideólogos de los asuntos de libertad son normalmente burguesillos con mucho tiempo libre. Vamos todos los días, hacemos una rutina, una serie de trabajos adicionales. ¿Y eso es malo per se? De un tipo, de otro tipo, de otra naturaleza. ¿Y eso es malo? ¿Trabajar es malo, JL? Lo malo es trabajar sin recibir remuneración. Y eso creo que en gran parte del mundo, más bien que mal, un poquito más dólares que otros, euros, un poquito más euros que en otro lado, pero casi a todos nos pagan, ¿eh? O sea, incluso en trabajos informales, incluso en trabajos ilegales. Mantenemos esclavos. Nuestro modus vivendi diario, nuestra forma de vivir, aquello que nos proporciona la capacidad económica, el recurso económico que nos hace libres, porque recordemos que la libertad en Occidente es la libertad económica. Si usted tiene dinero, tendrá libertad. Ven cómo siempre están mencionando, es que la libertad ha hecho mucho daño a todas las civilizaciones que se han obsesionado por obtenerla. Mundos enteros han caído por culpa de ese concepto, amigos. No se puede ser libre dentro de una creación divina. No se puede. No se puede. Es una utopía. Ahora, muchos dirán, Monster, ¿entonces qué? ¿Debemos de dejar que nos esclavicen? ¿Que nos vendan como lo hacían antes? No. Debemos de mantener este estatus, que no es de libertad. Es de autoconciencia nada más. De ejercer nuestros derechos y nuestras obligaciones.
Pero esta libertad que se vende a través de esta conspiranoia es la libertad de tener cosas sin trabajar. ¿Ven cómo hay un desprecio total? Es que todo el día estamos trabajando. ¿Y qué quieres, cabrón? ¿Vivir sin trabajar? O sea, ¿cómo? Eso es incompatible con la naturaleza humana. Eso es incompatible con la biología. Todos los seres vivos trabajan todo el puto día. Toda la vida. Naces y mueres trabajando. ¿No te gusta? Estás mal. El que estás mal eres tú. O sea, todos tenemos que trabajar. Dice mi estimado Vinicio. Dice David Icke, todos somos dioses creadores, viviendo una realidad en común para autoconocerse. Bueno, el concepto de Dios creador no aplica a las criaturas, mi estimado Vinicio. ¿Existe realmente un tipo de ser creado en el paraíso que tiene esa capacidad? Nosotros somos partícipes de esa creación. O sea, somos co-creadores. Somos protodioses, pero no somos dioses. Estamos destinados a serlo, pero en esta realidad no. Nadie ha podido ser Dios naciendo del espacio y tiempo, ha podido convertirse en un Dios dentro de la Supermatrix. Tienes que salir de la Supermatrix para poder algún día aspirar a ser un Dios. Dice mi estimado Melvin, dice, esta serie de Apple TV o Hulu también lo explica. Les hago un spoiler, hay imágenes de Jesús. Ténganle paciencia, al final termina con la filosofía que todo esto es una Matrix. ¿A qué te refieres, mi estimado Melvin? No sé si de repente la borró YouTube. Estoy buscando algún comentario anterior tuyo donde hayas recomendado la serie, pero no se ve, ¿eh? ¿Puedes volver a compartirla, mi estimado Melvin? O bien, si te la está borrando YouTube, porque no sé si hayas puesto un enlace, simplemente menciónala y ahorita procuramos ver un tráiler o algo. Y claro que la podemos analizar en los próximos directos que voy a hacer en Kick. Recuerden que también voy a empezar a hacer directos en Kick, donde podemos ver series incluso. La serie Depths, muy bien. A ver, vamos a buscarla. A ver si de repente hay algún tráiler que no tenga copyright, ¿no? Vamos a ver. Es de Apple TV, ¿verdad? Okay, vamos a ver. Apple TV. TV Depths. Tráiler oficial. Latino, vamos a poner, ¿no? Bueno, que salga en español. Oh, Depths, tráiler subtitulado. Aquí está, TV español subtitulado. ¿Es muy nueva la serie? ¿O por qué no hay no hay nada en español? Bueno, vamos a medio traducirlo. Dura 1 minuto y medio. Aquí está. Vamos a verla. Este es de una serie de Apple TV. La verdad es que es sorprendente lo que están haciendo en esa cadena, ¿eh? Vamos a ver. This is your station. Esta es su estación. But what am I actually doing here? Pero ¿qué estoy haciendo realmente aquí? I'm not going to tell you. No voy a decirte. Don't worry. No te You're preocupes. going to figure it out. Lo vas a resolver. Exclusiva de Hulu, obviamente. Ah, miren, está también en FX. En Kick están permitiendo hasta cierto punto que podamos ver en comunidad este tipo de series. Todavía está permitido. Y creo que a nosotros como personas que amamos estos temas nos vendría bastante bien verlas en comunidad, ¿eh? Les ofrezco esa opción. Yo creo que voy a estar alternando un sábado sí y un sábado no, ver este tipo de contenidos en mi cuenta de Kick. Yo les avisaré primero en YouTube lo que vamos a ver. Estamos un ratito preparándonos en YouTube, etcétera. Y de inmediato todos los que nos juntemos nos vamos aquí para ver en comunidad esto. The last time I saw him, he was headed toward death. La última vez que lo vi se dirigía hacia Depths. And then he disappears. Y luego desaparece. Something bad happened to him. Algo malo le sucedió. Es como una especie de experimento secreto, ¿no? Me imagino así, porque un tráiler es simplemente para elevar el hype. You know what happened to him. ¿Ya sabes lo que le If you pasó? came for answers, Si viniste por respuestas, pregúntame lo que no sabes. ask me what you don't know. What is death? ¿Qué es Depths? Del productor Alex Gabbard. This is the only principle you need to understand. Este es el único principio que debes de entender.
Nothing ever happens without a reason. Nada pasa nunca sin una razón. Ok, más o menos estoy viendo, más o menos estoy escuchando esos conceptos. Insisto, amigos, o sea, sí es cierto hasta cierto punto que nosotros entendamos esta realidad del espacio y tiempo como una simulación. Sí, es una simulación de la verdadera realidad, pero no quiere decir que esto sea falso. La simulación es nuestra realidad. ¿Quieren salir de ella? Hay claves. La mejor forma es ejerciendo su espiritualidad. Everything was determined by something Todo estaba determinado por algo anterior. prior. De los directores de Ex Machina, a ver, vamos a ver. ¿Qué otra serie han producido estas? Y Animal Action. They're fanatics. Somos We need the fanáticos. police. Necesitamos a la You policía. want to take them down? It's impossible. ¿Quieres derribarlos? Es imposible. You knew I was going to come here. Sabía que ibas a venir aquí. The sense that you were La participating. sensación de que participabas en la vida. Amigos, estoy leyendo subtítulos, obviamente, porque pues, la gente de la radio también está escuchando, ¿no? In life was only a Solo fue una ilusión. Fíjense bien, esto obviamente tiene esas dotes metafísicas de las que hemos estado hablando nosotros en los más recientes directos de este espacio. O sea, mucho de lo que nosotros creemos que podemos controlar, en realidad no lo controlamos. Nosotros solamente somos actores de esta realidad. Pero si tú sabes cómo funciona esta realidad, puedes salirte un poquito del guión y puedes reescribir tu propia historia. Esa es la clave de entender el juego de los verdaderos dioses. an illusion. La vida es solo algo que vemos desarrollarse. Life is just something we watch unfold. What's inside? ¿Qué hay adentro? Everything. Todo. Oh, oye, se ve bien, se ve bien. Les late que le incluyamos esta serie en las próximas que vamos a estar viendo. Miren, amigos, yo con tal de que el espacio de Kik sea algo que sea motivador para la comunidad, tengo forma, porque de repente las plataformas nos dan esas posibilidades a ciertos youtubers, a ciertos creadores, de suscribirme a Apple TV, de suscribirme a Amazon, de suscribirme a todas las plataformas por un módico costo y obviamente hacerles promoción a través de esos directos. Kik lo permite, porque Kik como tal no monetiza ese contenido, se monetizan los donativos. Entonces podemos ver a lo mejor 2 o 3 capítulos de una serie, luego ver 2 o 3 de la otra. Lo que no podemos hacer es ver una serie completa de un tirón, pero podemos ver un capítulo un día, otro capítulo de otra serie otro día y analizarlos con respecto a nuestros criterios. Puedo abrir un espacio, por ejemplo, en Telegram para que estemos ahí conversando en videollamada. Se pueden hacer muchas cosas. Esa es la gran ventaja de esa plataforma que poco a poco vamos a ir utilizando. Muchísimas gracias, mi estimado Melvin, por este gran aporte. Y claro que sí, claro que me interesa. Claro que me interesa y me encantaría poder verla con ustedes. Pues amigos, nos quedan solamente 20 minutitos de directo. Vamos a ver qué más podemos estar escuchando, analizando. Y obviamente, pues jamás con intención de denostar lo que JL ha propuesto desde hace tantos años. Insisto, este video ya es de hace más de una década. JL siempre ha ido a la vanguardia. Qué lástima que ha dejado de hablar de estos temas y que se está enfocando sobre todo al asunto del caso Humo. Qué desperdicio de talento de JL dedicarse a eso cuando en realidad esto es lo que nos interesaría saber de él. Y si no tiene dinero, no lo tendrá. Incluso si no tiene dinero, a lo mejor está cometiendo un delito. Pues amigos, la mejor muestra de que eso como tal no es cierto y es una exageración es los miles de homeless, si no es que las decenas de miles de homeless que viven en Nueva York, que viven en las alcantarillas en Las Vegas, que viven en las alcantarillas y en los parques de la Ciudad de México. Hay miles de personas que no tienen un solo quinto y que a lo mejor son más libres que nosotros. El problema es que la libertad, eso ocasiona desastre. La libertad es nociva, amigos, para el ser humano. Dejen de perseguirla como algo positivo. Pues eso existe, y la libertad económica la han buscado a costa de saquear nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Yo creo que la libertad económica, amigos, es la justa medianía.
Cuando tú ya tienes lo suficiente para vivir, teniendo que trabajar, obviamente, no esa libertad económica que muchos conspiranoicos aspiran, que les paguen por respirar prácticamente. No, hay que trabajar, tener suficiente tiempo libre, dedicárselo a la familia, si tienes familia, dedicárselo a cultivarte, a hacer ejercicio, etcétera, y tener un trabajo digno, un trabajo honrado o no, si quieres también, ¿no? Porque pues, mucha gente ya no tiene trabajo honrado y la verdad es que vive bastante bien, ¿no? O sea, eso ya depende de la moral de cada quien, de los valores de cada quien. Pero a lo que me refiero es la justa medianía, ese famoso eslogan del wokismo que ni ellos practican, porque casi todos los wokes les encanta el dinero y les encanta andarlo presumiendo. La justa medianía es tener lo suficiente para vivir bien. ¿Qué es eso? Lo que para ti sea vivir bien. O sea, insisto, la mejor prueba de que la libertad económica no es la verdadera libertad es el montón de homeless que viven en todas las ciudades del mundo, que a lo mejor en concepto de libertad son más libres que nosotros, porque hacen lo que se les pega la gana. Nuestro sentido y el sentido que tenemos alrededor del trabajo diario es absurdo. En realidad, producimos. Se habla del hombre productivo, el hombre que produce para que un oligarca quizás asentado en una isla del Pacífico, un paraíso fiscal... ¿Notan cómo hay un montón de rencor por aquel que tiene más? O sea, cuando la conspiración coquetea con el comunismo, con la lucha de clases, valió madre la conspiración. La conspiración tiene que trascender ese tipo de cosas, porque precisamente la conspiración, a través de esas ideas del encono de la lucha de las clases sociales, se convierte en herramienta de manipulación, que es lo que pretende combatir. Moto cobre un 10% de beneficio adicional. O sea, ven cómo siempre hay una obsesión de, es que ¿por qué voy a trabajar yo? Que otro tenga más dinero que yo. Cabrón, porque tienes que trabajar. Independiente, hasta los homeless trabajan, recogen latas, revenden cartón aquí en México. Aquí no se vende tanto las latas. Aquí los homeless juntan PEP, o sea, lo que son las botellas de plástico y cartón. Hasta los homeless trabajan. Ni siquiera sabe quién es usted. Ni siquiera sabe quiénes somos nosotros. Y le puedo asegurar que no tendría por qué. Así como nosotros no sabemos cuál es el nombre de cada uno de esos homeless. Las personas que están en lo que es la cadena productiva más, en el nivel más bajo. Y no por ente son inferiores. O sea, simplemente cumplen su función. Insisto, en la Supermatrix se trata de que tú cumplas tu función. Todos tenemos una función, todos somos útiles, todos somos necesarios, por eso existimos. Esos oligarcas que controlan el dinero en estos momentos. Ven como hay un encono de, ay, es que hay gente que tiene mucho dinero. Pero cuando esta gente de la conspiración llega a ser uno de ellos, ahí se acaban las quejas, ¿eh? Ahí se acaban las quejas. Yo no sé cuánto ganaría al mes este JL que estamos escuchando tan embravecido porque los oligarcas tienen mucho dinero. Yo no sé cuánto facturaba este JL. ¿Quieren saber cuánto factura el actual JL? Que ha dejado de hablar de estos temas porque a lo mejor se ha convertido en uno de esos oligarcas, ¿no? Vamos a ver. La vieja confiable, Social Blade, que nos da más o menos un aproximado de monetización de cada canal que esté monetizado, obviamente. Y vamos a buscar Mundo Desconocido. .es, ¿no? Mundo Desconocido. Canal de Mundo Desconocido. Espera, aquí me equivoqué. Es Mundo Desconocido, todo pegado, ¿no? A ver. Oiga, ¿no aparece Mundo Desconocido? ¿No está monetizado o qué? ¿Qué cosa? No creo. El canal de la Granja Humana de JL que lo abandonó, sí está desmonetizado. A ver. Mundo Desconocido. Dejen, pongo el link del canal en Social Media. O sea, ¿por qué ya no hemos visto a JL con tanto encono hablando de estos temas, no? Porque a lo mejor se ha convertido en uno de esos oligarcas. Miren, aquí está. Hay dos canales de Mundo Desconocido. Ahí está el original con 2.8 millones de suscriptores. Y está este pirata que es Mundo Desconocido. Que tiene 288 suscriptores. Pinche pirata, ¿eh?
Está desmonetizado, tienes que tener más de 1000 suscriptores para monetizar. Aquí están, miren. ¿Por qué JL ha dejado de hablar con este encono, eh? O sea, ¿por qué ella no dice, es que los oligarcas, es que esos que ganan mucho dinero y nosotros estamos trabajando todos los días y no tenemos dinero? ¿Por qué dejó de hablar de esto? Por esta razón, amigos. Cuando JL supera los 2 millones de suscriptores, se convierte en un canal de tipo C y comienza a tener 1.6 millones de visualizaciones cada mes. Eso te da a ganar aproximadamente en tus peores días $402 al mes. Muchos dirán, bueno, pues eso es menos de lo que normalmente ganan en Europa, que los famosos mileuristas, ¿no? En el peor de los momentos. Pero en el mejor de los momentos gana $6,000 al mes. Que son más o menos 6,000 euros, más o menos. Esto ya no es nada despreciable, ¿no? Ganar en sus mejores meses 6,000 euros al mes, pues es 6 veces más de lo que gana cualquier obrero, cualquier trabajador de Mercadona allá en España, ¿no? Acá no sé, en Latinoamérica. Ustedes multipliquen esta cantidad de dólares por lo que ganamos acá en Latinoamérica y verán que esto es una pequeña fortuna mensual. Por eso dejó de hablar JL de estos temas y de tanto encono. A lo mejor cuando hizo esta conferencia, pues a lo mejor ganaba 200 euros al mes o 500 euros al mes. Y por eso dices que los oligarcas, y por eso hay que salir de la Matrix y de la granja humana. Pero cuando empezó a ganar 6,000 euros al mes, pues ya dejó de criticar eso, ¿no? Porque había llegado a donde están esos oligarcas, ¿no? Pero muchos dirán, ¿a poco gana tan poquito JL? Esto es solamente YouTube. ¿Cuánto ganará en los podcasts? ¿Cuánto ganará en la publicidad de su página? Y fíjense, al año, estamos hablando que en el peor de sus años, ha ganado $4,000 en un año. Que no es nada despreciable. Pero en su mejor año, $75,000. Entonces, por eso JL dejó de hablar de tanto encono de estas cosas. Por eso abandonó el tema, amigos. Porque cuando estos conspiranoicos socialistoides llegan a la cima, se olvidan de estos temas y van a por los temas que más les reditúan, es decir, el caso Humo. Esto es una autocrítica, esto es una crítica, más bien dicho, esta es una crítica constructiva que yo le hago a JL, porque obviamente esto habla muy bien del por qué el cambio de sus temas, ¿no? Pero a lo que voy, cuando mezclamos estos temas con la lucha de clases y el repudio a aquel que tiene mucho dinero, los desvirtuamos, porque se convierte en panfleto político en lugar de análisis metafísico de las cosas, ¿no? Entonces, en cierto modo nos miran con desprecio. Una disculpa, amigo, le pegué el micrófono sin querer, ¿eh? Una disculpa. Nos controlan. Ellos saben que nos controlan sin armas. Han creado una estructura social global y una forma de control, de poder, jerarquizado tan como... Cuando hablan nos controlan, se fijan cómo ya desvirtuó el tema y lo está pasando a como que si otros humanos nos controlaran, cuando en realidad esos humanos están también a su vez controlados. Alguien controlado no puede ser llamado controlador. Y cuando tú le das dotes de controlador a un ser humano, lo estás sobrevalorando. Porque al fin y al cabo es igual a ti, aunque tengan miles de millones de dólares o cientos de miles de millones de dólares en la cuenta. Complejo y tan abstracto que nos mantiene a todos hipnotizados en un control. La mejor forma de controlar a alguien, evidentemente, es sin que esta persona lo perciba. Pero fíjense bien, en la Supermatrix hay evidencias de control por todas partes. Hay evidencias de control. ¿Y cuál es la mejor evidencia de que todo está controlado? La naturaleza, el mundo animal y vegetal. Lo decía Salvador Freixedo. Esto está tan bien programado que si tú tomas una semilla y la avientas a cualquier terreno, si de repente se dan las condiciones necesarias, a los 30 años que regreses hay un árbol. Está tan bien diseñado esto, está tan bien controlado esto, que existe esa posibilidad. Por lo tanto,
La misma naturaleza todos los días nos está demostrando, aquí todo es controlado. Aquí todo sale como alguien más quiere. Alguien que es imposible de alcanzar, pero que nos da pistas por todos lados. Entonces, cuando luego nosotros nos asustamos o creemos que estamos teniendo una revelación de, ay, es que se me hace que hay dioses que nos controlan, pues claro, pendejo, voltea a todos lados y te vas a dar cuenta. O sea, cuando nos quieren vender esto como que es un conocimiento oculto, es algo que solamente algunas grandes mentes han logrado descifrar, pues están exagerando, amigos. Están simplemente haciendo mercadotecnia de esto. Aquel esclavo que es consciente de su condición es un esclavo que caerá tarde o temprano en la revolución. Se revolverá contra su amo. Pero cuando el amo es alcanzable, cuando es infinitamente más poderoso, inteligente, lo mejor es caerle bien a Adán. Es jugar el juego del amo. Cuando el amo es derrotable, pues claro, sublévate, cabrón. Sublévate, claro que sí, lo puedes derrotar, estás a la altura, estás a las circunstancias. Pero aquí estamos hablando de que el amo es infinitamente más inteligente. Es más, ni siquiera está dentro de esta realidad. ¿Cómo vamos a derrotar a alguien que ni siquiera vive dentro del espacio y tiempo? Ese es el problema. Eso es lo mal que nos han vendido esta idea de la granja humana. si yo no percibo mi sensación, si yo no percibo mi esclavitud, si yo no soy capaz de percibirla y entro en el juego, en su juego, nunca me levantaré contra algo que no sé que existe. Pues eso es lo que está ocurriendo. Amigos, es que esta idea de una falsa revolución no tiene pies ni cabeza. Porque se interpreta que los que verdaderamente controlan a nuestra humanidad viven dentro de esta misma realidad. Y eso es un error. Creer que hay seres humanos que nos controlan al 100% es una exageración. Es una exageración. Si realmente nos controlaran, esa gente sería prácticamente intocable e inmortal. Y no lo son. Tanto así que las cosas también les salen mal. Un humano dentro de esta misma realidad no puede tener 100% control de la misma, aunque él lo crea, porque al mismo tiempo que él controla, él es marioneta de algo que es inmensamente, infinitamente superior a él. Por lo tanto, para poder derrotar a aquel que pretende controlar dentro de esta realidad a nuestra humanidad, pues primero tenemos que ir a por la entidad superior. Y no para derrotarla, para entenderla, para jugar su juego. Los humanos que entienden cómo funciona el control de esta realidad son los que hasta cierto punto podrían llegar a controlar a alguien adentro que está en ella. Pero cuando tú entiendes esta realidad y empiezas a pensar cómo piensan los dioses, jamás vas a querer esclavizar a nadie. Porque te vas a dar cuenta que este es un proyecto de amor. Este es un proyecto de fomentar el bien. Esta es una matrix divina para generar excelentes seres humanos. Por lo tanto, aquel que entiende el proyecto jamás va a querer controlar ni dominar a alguien que es igual a él. Aquellos que pretenden controlar a la humanidad pero que viven dentro de aquí no saben cómo funciona la realidad. Pretenden saber, quieren ajustar la realidad a sus bajos instintos, pero casi siempre les sale mal. De eso, amigos, vamos a hablar en los próximos directos que vamos a estar haciendo en este espacio de Comando Salvador Freixedo Nocturno. La verdad es que la estamos pasando súper bien. Creo que son directos que sí, de repente son un poquito difíciles de manejar, pero que gracias al directo que haremos el próximo 16 de septiembre de 2025, se van a aclarar algunas cosas, van a surgir nuevas dudas, pero de eso se trata, que todos aprendamos, sobre todo su servidor. Leo los últimos comentarios, dice mi estimado Cristian García: hola Monster, saludos, me encantan tus lives y videos en diferido, también los veo. Muchísimas gracias, Cristian. Recuerden que todo lo que hacemos nosotros en vivo también luego se transmite en diferido en Radio Caballo de Troya y también se sube a iVoox, a Spotify y a Amazon. Mucha gente me dice: oye Monster, tú siempre estás repitiendo que por favor nos suscribamos a iVoox, pero a mí me gusta más Amazon, te escucho también ahí, o a mí me gusta más Spotify porque ahí no me salen anuncios. Donde quiera que nos sigan, a nosotros nos sirve, pero yo tengo una meta personal. Quiero estar en el ranking de los mejores creativos del misterio en iVoox, así es que si ustedes me quieren hacer un favor,
por favor suscríbanse a iVoox. Aunque nos escuchen de Spotify, si se suscriben a iVoox me ayudan a subir el ranking. Hace un par de meses llegué a estar entre los mejores 100 programas a nivel mundial de iVoox, no de Spotify, ¿no? De iVoox. Entonces para mí esa la verdad fue una muy bonita meta. Ya luego a las 2 semanas salimos, porque bueno, cada día surgen nuevos podcasts, hay otros podcasts que de repente suben mejores temáticas, pero a mí me encantaría algún día a lo mejor estar en los mejores 50. Imagínense que lográramos eso. Y eso no tiene que ver con la cantidad de audiencia, o sea, de suscriptores, es con la cantidad de horas de escucha. Así se mide eso. Entonces, si ustedes se suscriben y aún así me escuchan en Spotify, suma, pero la suscripción, claro que me sirve. Ojalá y puedan ayudarnos con eso. Si no quieren hacerlo, no hay ningún problema, pero sería un bonito sueño que juntos a lo mejor logremos estar otra vez entre los primeros mejores 100 creativos, y para mí sería una meta cumplida estar entre los mejores 50. Imagínense. O sea, el número 2 en Spotify, es más, si quieren vamos a ver si está el ranking. ¿Cuál es el ranking de Podcast del Misterio? Podcast del Misterio, iVoox. Ranking, obviamente en el ranking en español está Iker, ¿no? Está Iker, aquí están, fíjense bien amigos, o sea, codearse con estos programas. El ranking es el número 1, Días Extraños, ¿ok? Que es precisamente el podcast de un ex colaborador, o bueno, colaborador todavía, pero eventual, de Iker Jiménez, que es, ¿cómo se llama? No es Javier Sierra, ¿cómo se llama? ¿Días Extraños? Santiago Camacho, siempre se me olvida su nombre. Entonces, ese es el número 1. El número 2 es Cuarto Milenio. O sea, imagínense, estamos hablando de gente espectacular, ¿no? El tercer lugar es Espacio en Blanco, conocido por todos nosotros. El cuarto lugar es Colegio Invisible. Quinto lugar, Terrores Nocturnos. Pues entre estos primeros 100 llegó a estar los podcasts del Monster, que es así como se llama mi espacio en iVoox. Estuve como 2 semanas, pero imagínense la ilusión que me dio. O sea, estar entre los primeros 100 y codeándose con esta gente. O sea, impresionante. Ya luego salimos, ahorita de repente llego al 120, llego al 150, pero para mí sería una ilusión volver a estar entre los primeros 100 y un sueño que quizás sea inalcanzable, estar entre los primeros 50. Si se suscriben a mi iVoox, aunque me escuchen en Spotify o Amazon Music, me ayudan, porque las visitas de Spotify y Amazon se suman en iVoox. Es una cuestión técnica y rara que ellos tienen, pero la suscripción es lo que más cuenta. Entonces, si se pueden suscribir a iVoox, me encantaría, amigos, me encantaría, porque alguna vez estuve dentro de los primeros 100. Imagínense estar ahí entre los primeros 100, ahí con Iker y con Espacio en Blanco y todo. Miguel Blanco se llama, ¿no? El gran locutor de Espacio en Blanco. Pues es una gran ilusión, porque el proyecto que nosotros hacemos, amigos, no es con la producción que ellos lo hacen. Pero, pues como tocamos temas relacionados, por eso podemos algún día estar ahí. Muchísimas gracias, amigos. Espero que les haya gustado esta transmisión. Recuerden, amigos, que el día de mañana hago directo en Urantia TV, 1 hora más o menos. Y de ahí pasamos al directo tradicional de todos los miércoles en el canal de Lo Extraordinario, en su emisión Noctámbulos, que son esos directos que alcanzan a llegar hasta la medianoche y, si se puede, un poquito más. Con línea abierta, son directos con línea abierta para que me hagan llamadas, si es que así lo quieren. Hasta ahorita nadie ha hablado, pero yo espero que algún futuro lo hagan. El próximo jueves hacemos directo de JJ Benítez Fan Nocturno, y obviamente el sábado y domingo las transmisiones al mediodía, tanto de Lo Extraordinario como de los demás canales. Muchísimas gracias, amigos. Se despide de ustedes Jorge Arce, el Monster, y hasta la próxima. Salvador, guerrero de la mente, se alza entre sombras de lo trascendente. Un profeta que rompe el velo de un cielo oscuro, de un frío desvelo. Los dioses que adoramos, ¿quiénes son? Entidades que juegan con nuestra razón. Nos vigilan, nos guían, nos ocultan su faz. Aliados o sombras, ¿de dónde vendrán? La amenaza del cosmos, la verdad caerá. Freyedo en la lucha, su voz sonará más allá del humano, en la inmensidad. Seres que controlan nuestra realidad.
lo dijo más de una vez. Salvador Freixedo, salvador del mundo. Salvador Freixedo siempre tuvo la razón. Salvador Freixedo siempre nos lo advirtió. Salvador Freixedo lo dijo más de una vez. Salvador Freixedo,